Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos al Ateneo de Málaga. Les doy la bienvenida como vicepresidente del mismo y vocal de Historia y Participación Ciudadana. Y damos continuidad a una edición más del ciclo Mujeres Malagueñas en la Historia, en una nueva edición a que tenemos que agradecer al mismo a la colaboración y patrocinio de la excelentísima Diputación de Málaga, con quien mantenemos una muy buena sintonía cultural, y agradecemos a su diputado de Cultura, Víctor González, el que un año más nos esté apoyando en este ciclo de mujeres malagueñas. Este año hemos contado tenemos cuatro mujeres. La primera fue Nita Carmona, la mujer futbolista y pionera, que fue impartida por el periodista Jesús Hurtado Navarrete. Y en segundo lugar íbamos a tener a otra mujer apasionante, tanto desde el punto de vista como jurista, como de mujer feminista, ¿no? Mercedes Formica. Ha habido que aplazarlo por circunstancias personales y esperemos que en el mes de, creo que de noviembre, pues podamos tener presente a la profesora y catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Málaga, María Dolores Ramos Palomo, que nos hablará sobre esta mujer. A día de hoy, pues contamos con la compañía de Víctor Heredia, que, bueno, una vez más tengo que agradecerle su presencia aquí, pues porque es casi ya un clásico aquí con nosotros en el Ateneo, ¿no? Y para mí es un placer, ¿no? Vamos a hablar sobre una mujer que yo entendí cuando presentamos el ciclo de este ejercicio 2021, que era una mujer conocida y desconocida, ¿no? A la vez, ¿no? Una mujer que tuvo una gran importancia en la docencia en Málaga, también en aspectos de la cultura, la narrativa, la literatura, pero también, bueno, como pedagoga evidentemente, pero también tuvo una gran presencia en el Ateneo de Málaga durante muchos años. La conocen aquí en el Ateneo, pero la conocen, bueno, pues los más veteranos, por decirlo así, de los que son socios de aquí, ¿no? Y yo creía que teníamos que darle un papel importante en lo que es esas mujeres que no han tenido tanta visibilidad, ¿no?, en la historia de Málaga, ¿no? Y que hay que ponerla en su lugar y ponerla en valor, ¿no? Es por lo que pensé y pensamos la Junta Directiva del Ateneo que había que sacarla a la luz y que deberíamos tratar su figura, ¿no?, que me parece más que importante. En ese sentido, pues bueno, vamos a aplicar un formato que van a confluir en esta persona, en doña Elena Villamana Peco, en un principio la parte como docente y pedagoga, que nos va a hablar Víctor Heredia, y después pues yo trataré un poquito su figura como en su trayectoria cultural y en los años que estuvo aquí como vocal del Ateneo de Málaga y también como socia hasta sus últimos días cuando se trasladó a Madrid. Así que, en principio, nos acompaña Víctor y adelante. Sí. Bueno, pues buenas tardes. Pues por supuesto es como estar en casa, ¿no? El hecho de estar en este magnífico salón de actos del Ateneo de Málaga. Y bueno, pues gracias al ofrecimiento y de Miguel, ¿no? Y de la Junta Directiva del Ateneo, ¿no? Pues me veo de nuevo pues en este foro, en este caso pues para hablar de una docente que sin duda marcó una profunda huella en muchos jóvenes varones, ya que ella pues en Málaga fue siempre profesora del instituto masculino, con lo cual en este caso hablar de alumnos siempre tiene un sentido pleno, ya que fueron los chicos los que recibieron la docencia de Elena Villamana. Elena Villamana fue una aragonesa de fuerte carácter, ¿no?, que, como digo, tuvo un profundo protagonismo en la vida educativa y cultural de Málaga entre los años finales de los años 40 y principios. Apunte sobre su trayectoria profesional y literaria, ¿no?, pues antes de que Miguel entre de lleno ya a hablar de su labor y compromiso como ateneísta. Posiblemente, pues, personas que están aquí en esta sala tengan un conocimiento, bueno, por supuesto, mucho más directo que el que he tenido yo, mucho más vivo y también más completo. No he encontrado ningún trabajo biográfico sobre Elena Villamana, sí, pues notas, apuntes, por supuesto el seguimiento del Boletín Oficial del Estado, referencia a la Biblioteca Nacional, en la prensa. Afortunadamente, pues su expediente como catedrática del Instituto de Nuestra Señora de la Victoria, que puede localizar pues, hace no muchos días, ¿no?, y que bueno, me ha permitido también pues, reunir alguna información. Bueno, pues haciendo ese breve recorrido biográfico sobre la trayectoria de Elena Villamana,
Recordar que ella nace en la Almunia de Doña Godina, una localidad de la provincia de Zaragoza, de unos 4.000 habitantes. Nace el 27 de diciembre de 1908. Por tanto, su referencia vital va a ser pues, esta localidad, que es cabecera de la comarca de Valdejalón. No he localizado datos de su origen familiar ni de sus primeros estudios, aunque sí parece que estudió en un colegio de monjas. Ella, en uno de sus artículos, haciendo un seguimiento de una mínima parte de sus colaboraciones en prensa, pues en uno, por ejemplo, aludía que un tío abuelo suyo era contrabandista en el Pirineo aragonés y que murió despeñado huyendo de los carabineros. Eso es lo que ella contaba, ¿no? Y cuando se refiere a Juan Ramón Jiménez, al que le dedica un artículo, ¿no?, decía que cuando cayó en sus manos, pues la antología poética de Jiménez, ¿no?, literalmente dice, me abrió a la vida del espíritu, según sus propias palabras, ¿no? Y añadía, imagínense que salía de un colegio religioso donde la novela se definía, no verlas y leer a los pobres poetas era perder miserablemente el tiempo de lo que había que dar cuenta a Dios. Por tanto, de esa nota podemos deducir que estudió en un colegio religioso, posiblemente de su pueblo, o más probablemente en Zaragoza, la ciudad de referencia. Sabemos de su familia que al menos tuvo 2 hermanas, Guadalupe y Hortensia, y quizás un hermano, Benito, que aparece como oficial del Somatén a finales de los años 20. En todo caso, su origen familiar nos debe remitir a una familia acomodada, ya que evidentemente que en los años 20 una chica joven acudiera a la universidad, pues ya nos habla, por supuesto, de un buen ambiente familiar, propicio a que esa niña estudiara, que ya de por sí algo importante, pero también de una cierta capacidad económica, ya que a la niña había que mandarla pues, a la capital, a la ciudad universitaria, que en este caso no estaba muy lejos, pero que ya suponía evidentemente un esfuerzo económico, en un momento además donde se estaba produciendo ese cambio en la introducción y la incorporación de las mujeres a los estudios universitarios, bueno, medios y superiores. No, lo normal, el recorrido que hemos encontrado en otras mujeres, incluso de las que hemos hablado aquí, como Concha Lazárraga, Victoria Kent o Fanny Medina, era que las niñas suelen comenzar los estudios de magisterio, los convalidaban con los de bachillerato y eso ya les permitía acceder a la universidad. Normalmente a edades superiores a las que les correspondería, ¿no?, si le igualamos con los varones. Este recorrido va a ser el que va a seguir Elena Villamana, aunque no lo conocemos con mucho detalle, pero los pocos datos que tenemos nos permiten ver que efectivamente ella sigue este camino. Tengo aquí algunos datos simplemente para contextualizar sus estudios medios y superiores, que en 1914 había en España 90 mujeres universitarias, mientras que en 1932 había ya más de 2.000. Vemos, por tanto, esa etapa de los años 20, una etapa de despegue, donde la presencia femenina, como digo, insisto, en los estudios medios y superiores va a ser creciente. Especialmente las chicas van a dirigirse a las carreras consideradas más apropiadas, farmacia, filosofía y letras y medicina. En menor grado van a ser las que concentren el mayor número de chicas estudiantes, como digo, de estudios superiores. Sabemos que Elena Villamana ingresa en la Escuela Normal de Maestras de Zaragoza en 1920. Sí, aparece, conseguimos que entre la foto. Si no, vamos a dar un poco de tiempo para que cargue. Ingresa en la Escuela Normal de Magisterio de Zaragoza en 1920, lo cual sabemos que en los años siguientes desarrolla sus estudios de magisterio, que parece que no terminará hasta 1931, y más adelante va a aprobar en el Instituto de Zaragoza el bachillerato. Eso le va a permitir en 1925 ya iniciar los estudios de filosofía y letras. Curiosamente va a estudiar historia, contra lo que pudiéramos pensar que sería una filología hispánica, ¿no? Pues estudia historia y se graduará con un sobresaliente en el examen de reválida en 1929. En su hoja de servicios encontramos una referencia a un libro o un trabajo del que no tenemos más datos, que parece responder a
a esta formación histórica, que es Imperialismo en la obra de Alfonso X el Sabio. Es la obra que no tenemos por una referencia, insisto, pues, mayor. Inmediatamente que termina su carrera universitaria, pues inicia su carrera docente. Muy pronto, se termina la carrera en 1929, pues a finales de ese mismo año comienza a ocupar de manera interina una cátedra de Historia de la Literatura en el Instituto de Calatayud. Podemos hablar de una auténtica transhumancia, muchas gracias, de una auténtica transhumancia de Elena Villamana. Bueno, pues en ese periodo inicial tardará más de una década, digamos, en asentarse profesionalmente. Una vez que termina la carrera, pues tiene 21 años. Cuando lo hace, pues inicia pues, esa búsqueda de la estabilidad en su carrera docente que le hará pasar por un amplio número de centros. El Instituto de Calatayud, que es el que tienen en la imagen, que había sido estrenado, era un instituto nuevo, o sea, ya en la época de Primo de Rivera se inició una etapa de expansión con la creación de institutos elementales, locales y nacionales, que luego tuvo una fuerte continuidad durante la Segunda República. Esa proliferación de nuevos centros de enseñanza media frente al reducido número que había existido en el siglo XIX, casi uno por provincia, poco más, van a hacer que se multipliquen y, por tanto, pues, surja la necesidad de cubrir esas plazas de profesorado, al que van a abrir muchas posibilidades. Pero la plaza de Calatayud solamente la va a tener un año, de esta plaza interina, lo cual va a hacer que ella lo intente por la vía del magisterio y conseguirá una plaza de maestra en una escuela de un pueblecito de Zaragoza, Villarroya de la Sierra. Allí conseguirá su plaza en enero de 1932 y la mantendrá. La mantendrá, pero ella sigue buscando el acceder al profesorado de segunda enseñanza, de bachillerato. Para ello hará uno de los famosos cursillos de 1933. En ese verano el gobierno republicano había aprobado una ley por la cual las órdenes religiosas no podían seguir ofreciendo enseñanza, con lo cual había un compromiso implícito en esa ley de sustituir los centros religiosos por centros públicos y crear numerosos institutos los meses siguientes. Para cubrir las plazas docentes se convocaron unos cursillos en ese verano de 1933 que se impartían en diferentes ciudades españolas y Elena Villamana va a apuntarse, va a aprobar la prueba selectiva y inmediatamente pues, lo va a realizar en Barcelona. Por tanto, es una cursillista del 33, ¿no? un coletazo, ¿no? que va a acompañar a muchos docentes. Su primer destino va a ser el Instituto de Jaca, otro de los centros que habían sido creados apenas un año antes del que ella se incorporara. Aquí la tenemos incluida pues, como profesora de literatura, encargada de curso, digamos que era su categoría profesional y que significaba todavía un puesto interino. Esto le obligó a renunciar a pedir una excedencia ilimitada en su plaza de maestra para poder dar clase en el Instituto de Jaca. A continuación, pues aquí he resumido pues, su carrera docente antes de llegar a Málaga. Como ven, hay diferentes destinos, algunos lo hemos mencionado ya, y otros bueno, pues los anoto ahora. Seguimos encontrando el nombre de Elena Villamana en todas las oposiciones a cátedras de literatura, de lengua y literatura que aparecen por España. Se anunciaban unas plazas en unos determinados institutos, ella se presentaba, con lo cual seguía esa búsqueda de la estabilidad. Y tenemos referencias de que tuvo que tener problemas de salud, ya que aparecerá incluso en la Gaceta de Madrid pues, una licencia por motivos de enfermedad en la que se hablaba de una licencia de 3 meses en la que se hablaba de un amplio informe del director del Instituto de Jaca en el que se detallan los permisos disfrutados por dicha encargada de curso a pretexto de su delicado estado de salud, lo cual nos indica pues, unos problemas de salud que le obligaban a no cumplir o a pedir esas licencias y que finalmente parece que la condujeron a una excedencia. En noviembre del 35 se le concede una excedencia, pero sin perder sus derechos como cursillista. En todo esto está ya la guerra civil y ella está en la zona de Zaragoza, en zona nacional,
y va a presentarse al rector de Zaragoza para incorporarse al servicio docente, reincorporarse al mismo. Le van a dar el destino de literatura, de nuevo, en este caso en Haro, el Instituto de Haro, La Rioja. ¿Qué ocurre? Que bueno, la política educativa del bando nacional va a ir dirigida hacia una reducción de institutos. Van a ser suprimidos muchos de los institutos que habían sido creados no ya durante la República, sino también incluso durante los años de la dictadura de Primo de Rivera. Por ejemplo, el de Haro va a ser uno de los suprimidos. Después de perder esta plaza, pues va a ser destinada al Instituto Elemental de Llanes, en Asturias, donde va a estar entre enero del 38 y septiembre del 39, cuando es suprimido también este instituto elemental. A su siguiente destino, siempre como encargada de curso y siempre de forma interina, pues será al Instituto Femenino de Oviedo. Es también cuando ya aparecen estos institutos femeninos que vienen del desdoblamiento de los antiguos institutos provinciales, que ahora ya será uno masculino y otro femenino en la mayor parte de provincias, por ese planteamiento de eliminación de la coeducación y de separación de sexos. En el 39, igualmente, se convocan unas oposiciones ya a cátedras a las que se presenta de nuevo Elena Villamana, son por turno restringido, tendrán un largo proceso selectivo y finalmente conseguirá pues, su objetivo, que es obtener una cátedra de instituto, con lo que se introduce como una plaza en propiedad. Esto ocurrirá en el año 1941. Elena Villamana obtendrá el puesto número 2 de la oposición y será destinada al Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta. En ese proceso saldrá el resultado de su depuración. Ella, pues como todos los docentes, pues, sufrió un expediente de depuración, eso era automático, y bueno, salió, vamos a decirlo así, indemne. No tuvo ningún problema, he de imaginar que los informes fueron favorables, algo que no fue lo común, porque bueno, un 40% al menos de los profesores del profesorado que sufrió depuración fue sancionado. Pues desde destierro hasta pues, separación de empleo, ¿no? Sin embargo, pues ella, digamos, pues salió indemne y pudo continuar sin mayor problema, sin ningún tipo de sanción en su carrera docente. Por tanto, la encontramos ya como catedrática de Lengua y Literatura en el Instituto de Ceuta. Tampoco esto le va a dar la estabilidad geográfica, como hemos visto, es una auténtica trashumante, bueno, como algo muy habitual, ¿no?, en las carreras docentes de décadas anteriores. En Ceuta permanecerá apenas un curso, rápidamente pide concurso de traslado. Hay referencia que, bueno, ya en Ceuta pues dirigía la biblioteca, que la biblioteca del instituto era la biblioteca, digamos, pública de Ceuta, ¿no? Y ya, bueno, pues ya ahí ejercía también de directora. Y al año siguiente pues obtiene plaza en el Instituto Masculino de Palma de Mallorca, en el antiguo Instituto Balear, en el Ramón Llull, ¿no? Pues un edificio pues, de principios del siglo XX, bueno, que todavía pues, se conserva. Ahí vamos a encontrarla pues, ya con una relativa estabilidad en los siguientes 5 años. Desconocemos, pues, bueno, desconozco mejor dicho, qué labor pudo hacer en Palma de Mallorca. Sabemos que ahí editó su primer libro, su antología de textos literarios, prosa y verso, lo edita siendo profesora, ya catedrática del Instituto Ramón Llull. Pero bueno, en 1947 llega a un acuerdo para hacer un traslado, llega a un acuerdo con un filólogo eminente, también catedrático, que fue Rafael Ferreres Ciurana, que había sido designado como profesor de literatura en Málaga. Y bueno, en poco tiempo, pues ambos docentes llegan a un acuerdo que es aprobado por el Ministerio para la permuta de su plaza. De esa manera, Ferreres va a Palma de Mallorca y Elena Villamana viene a Málaga. Así llega al Instituto Masculino Nuestra Señora de la Victoria en el año 1947, tomando posesión el 1 de agosto. A partir de aquí, pues ya alcanza esa estabilidad pues, profesional, ya que pues, el resto de su actividad docente y prácticamente el resto de su vida va a permanecer vinculada pues, a Málaga y al Instituto Masculino, que todavía en aquel momento, ya con el nombre de Nuestra Señora de la Victoria, se encontraba en el edificio de la calle Gaona, en el patio principal, el patio porticado, que era la parte que ocupaban los niños, mientras que el pequeño patio abierto que daba jardín era el que tenían las niñas, el Instituto Femenino. Claro, hay que hacer también una referencia,
que aunque hubo un periodo de transición intermedio, ocupado por Ferreres y también por otra profesora, por Noguer, Carmen Noguer, Elena Villamana venía a sustituir a un hueso clásico, que era Alfonso Pogonoski. Pogonoski había sido profesor del Instituto de Málaga de Literatura y de Lengua durante 35 años. Y claro, es un nombre que está pues, vinculado también pues, a la memoria pues, de varias generaciones de malagueños y malagueñas que estudiaron en ese primer tercio del siglo XX. Por tanto, digamos, Elena Villamana venía a cubrir un hueco que había dejado por un personaje también con una gran personalidad. Aún así, la llegada de Villamana tuvo que suponer un soplo de aire fresco, ¿no? Porque era una mujer muy preocupada por la pedagogía, que aunque severa, como decían algunos de sus antiguos alumnos, ¿no? Pues tenía una preocupación evidente por pedagógica, un nuevo estilo, que tuvo que ser evidenciado por sus alumnos, ¿no? De hecho, uno de los alumnos a los que suspendió, Manuel Rodríguez, fue el que años después la sucedió en la cátedra del Instituto Nuestra Señora de la Victoria. Cuando ella se jubiló, la plaza la ocupó pues, uno de sus antiguos alumnos y él recordaba casi con orgullo que ella le había suspendido la literatura en cuarto de bachillerato y con ese término, ¿no? Una mujer severa. He rescatado aquí una frase de un artículo en el que se refiere, trata una pequeña polémica entre amigos, ¿no? Con Rafael Pérez Estrada, y le dice, ¿no? Algo que yo creo que también define mucho su carácter. No olvides que los aragoneses, excepto el tono un tanto agresivo y alguna falta sintáctica, somos desde hace tiempo los que mejor hablamos el idioma y, por tanto, los más exigentes. ¿No? Ya eso nos habla un poco, claro, por una profesora de lengua y literatura, pues ya marca el terreno, ¿no? Esa fama de exigente, de seca, severa, se combinaba pues, con esa capacidad para estar al tanto de lo que se estaba cociendo, de la actualidad literaria, también de las novedades filológicas y pedagógicas, y que mantenía al tanto a sus alumnos pues, de esas novedades. Asistía a encuentros nacionales e internacionales de renovación pedagógica, por ejemplo, a los cursos de la Menéndez Pelayo en Santander, también a un curso en Italia, en la Universidad de Perugia, asistí en el año 49. Esa fue una asistencia que le causó quebraderos de cabeza, porque ella pidió licencia para viajar, se le concedió, pero según ella declaró, tuvo problemas con el visado, tenía una beca que tenía que, digamos, usar antes de que terminara el año. Total, que llegó el comienzo de curso y Elena Villamana no estaba en Málaga, seguía en Italia. Entonces, el director dio parte al ministerio y de la dirección general le abrieron un expediente. Ella, pues cuando tuvo noticia del expediente, regresó inmediatamente a Málaga y, bueno, presentó un pliego de descargo donde dijo que ella había acudido porque tenía verdadero interés en asistir, porque tenía una beca que iba a perder, porque el visado se le había retrasado, incluso porque lo que iba a aprender en Perugia, que era unos estudios unos cursillos con mucho prestigio, le iban a servir en la enseñanza, en una gramática que estaba preparando y que incluso decía... Y ella pensaba que su presencia en Italia sería provechosa para la propaganda de España. Recordad que estamos en 1949, en plena autarquía y todavía casi en el aislamiento, ¿no? del país. En todo caso, bueno, el expediente se resolvió con una amonestación. Su participación, como digo, en este tipo de encuentros de profesorado, de encuentros de carácter pedagógico, pues fueron habituales a lo largo de su carrera. Su fuerte personalidad, pues bueno, queda, como decía, no solamente se hacía presente entre sus alumnos, también entre el profesorado, aunque nunca ocupó cargos directivos en el centro, pero era una de las pocas mujeres, no la única, pero sí de las pocas mujeres, y quizás la que más hacía sonar su voz. Aquí lo tenemos en un acto que tuvo lugar en enero de 1960, en el Instituto de Nuestra Señora de la Victoria, pero todavía en el edificio de la calle Gaona, que fue la colocación de una lápida en homenaje a Severo Ochoa, que acaba de obtener el premio Nobel, y también por su profesor de química, a Eduardo García Rodeja. Entonces, pues la encargada de leer el texto delante de las autoridades provinciales y también de la Universidad de Granada, que estaban presentes, pues fue Elena Villamana, donde, bueno, ella decía que era que la historia entre el docente García Rodeja y su alumno Severo Ochoa, pues una hermosa lección, ¿no?
Pues aquí tenemos una de las escasas fotos de la que disponemos de ella. Siguió su carrera docente. Ya pues al año siguiente, precisamente en 1961, el Instituto Masculino y ella, por supuesto, como catedrática del mismo, se trasladan al nuevo edificio de Martiricos. Aquí tienen una foto del edificio recién terminado, todavía abierto, más pequeño que actualmente y un edificio pues más integrado en el paisaje, ¿no? Un edificio de FISAC, claro, que supone una auténtica renovación respecto a los usos docentes, del espacio docente, respecto al caserón de la calle Gaona, que no dejaba de ser un edificio del 18 adaptado, ¿no? Mientras que el edificio de FISAC era un edificio construido expresamente para este uso docente. El siguiente hito que quiero indicar fue pues, uno de los más graves, más trágicos que ha tenido la historia de la enseñanza en Málaga y del que Elena Villamana fue afortunada protagonista, como fue el accidente del autobús de Montejaque, que tuvo lugar el 27 de abril de 1966. Aquí, bueno, aparece en una foto con un grupo de los alumnos que ahí iban en esa excursión, eran alumnos de sexto de bachillerato y del curso preuniversitario. Ahí pueden ver a Elena Villamana con un traje, con una chaqueta de rayas, casi en el centro de la composición, rodeada de estos alumnos. Era una excursión a la serranía de Ronde, a la cueva de la Pileta, y al tomar una curva cerca de la cercanía de Montejaque, el autobús se despeñó y cayó por un precipicio hasta 50 metros, ¿no? Había 3 profesores que participaban en la excursión con una cincuentena de alumnos, y de esos profesores, una era Victoria Serrano, que aparece junto a que era una joven profesora de 25 años que falleció, profesora de Historia del Arte. Bueno, aquí tienen el estado en el que quedó el autobús. Hubo 7 fallecidos, 4 alumnos, el conductor y 2 profesores. La profesora Victoria Serrano y el profesor Francisco López Ruiz, que era sacerdote, era profesor de griego. Elena Villamana fue rescatada por la gente del pueblo y fue trasladada al hospital de Ronda y de allí al Parque San Antonio, donde llegó aquella misma noche y bueno, pues pudo recuperarse en los días siguientes y bueno, pues asistió. En los años siguientes se celebró un homenaje anual. Incluso se colocó un monolito, no sé si permanecerá, en la carretera de Montejaque recordando el accidente, y Elena Villamana acudía, porque había sido la superviviente de este gravísimo accidente, y bueno, incluso la nombraron en Montejaque como profesora de honor de la Academia Parroquial. Bueno, pues ella continuó la docencia, aquí la tenemos a la derecha junto a Rosa Caballero, con otro grupo de alumnos, una foto de Luis Castellón, que nos permite bueno, pues verla ya pues, en esta recta final de su carrera docente. Tiene aquí algunas opiniones pues, de antiguos alumnos, ¿no? Normalmente, claro, aquí vamos a decirlo, claro, la procesión va por barrios. Elena Villamana era una profesora muy fuerte, con carácter muy fuerte, severa, que conseguía estimular a muchos alumnos, pero también desanimaba a otros, eso no hay que olvidarlo, ¿no? De todas maneras, claro, podemos recoger testimonios como que nos hablan como el de Rafael Vertedor, que dice: rindo un tributo de admiración, respeto y agradecimiento a esta profesora que nos había rescatado del olvido, autores como Machado y Lorca, descubierto a Miguel Delibes, en fin. Evidentemente, aunque era una mujer conservadora, pero una mujer también abierta, y que introducía pues, estos contenidos a estos autores que, bueno, por la época pues, podían no ser los más adecuados por el contexto político y educativo. Francisco Ruiz Noguera, pues, otro de sus ilustres alumnos, nos cuenta cómo Elena Villamana un día le empezó a hablar de literatura actual y le descubrió a Alfonso Canales, por ejemplo, ¿no? Le descubrió la obra de Alfonso Canales, que era un autor, estamos hablando pues, del año 60, un autor vivo, malagueño, que estaba en ese momento en un momento de despegue de su carrera. Incluso Alfredo Rubio, otro destacado ateneísta, pues nos recuerda que con Elena Villamana con ella descubrió los verdiales. Alfredo Rubio, un enamorado de los verdiales, profesor de geografía de la Universidad de Málaga, uno de los mejores conocedores de la ciudad como organismo, como geógrafo, y él cuenta que los verdiales los descubrió gracias a que Elena Villamana lo invitó, como cuando era alumno, a ir a la venta del túnel, a ver la fiesta de verdiales, y que incluso ella los recogió, lo llevó a la venta, dice que se equivocó, que iba camino de Almería, y que bueno, finalmente consiguió, que era también una despistada, y que finalmente le llevó, y que a partir de ahí él se enamoró de los verdiales, y es un estudioso, como digo, pues un profundo admirador de los verdiales.
He recogido este acto de los múltiples que se celebraban en el instituto. Aquí tenemos una foto de su expediente profesional y una nota sobre un homenaje a Bécquer que se celebró en el Instituto Nuestra Señora de la Victoria en 1970. Y en ese homenaje, pues claro, es que participaron pues algunos alumnos que luego, bueno, han jugado un papel en la cultura, ¿no? Bueno, tenemos desde Jacinto Esteban a Pepe Infante, otro de los, o Fernando Merlo, ¿no? Pues uno de esos poetas, no sé si llamarlo maldito, ¿no? Porque bueno, tuvo un fallecimiento joven, murió joven, y que podemos ver, por tanto, evidentemente Pepe Infante, pues sí, ha desarrollado una carrera como periodista y como poeta mucho más larga, que afortunadamente llega hasta nuestros días, ¿no? Pero nos habla ya pues, de cómo pues, tenía ese grupo de estudiantes que respondían a los estímulos de esta profesora. Otra faceta, que es la que voy a pasar de una manera más superficial, fue su trabajo como autora de manuales y de libros de texto. Fue muy prolífica. Los publicaba por decenas. En la Biblioteca Nacional creo que hay 86 entradas, solamente de libros de texto de Elena Villamana, muchos de ellos también escritos en colaboración con León Sanz, con Lodre y Jiménez, los dos León Sanz con los que ella colaboraba. Aquí, el primero, el más antiguo, es Prosa y Verso, que lo edita estando en Mallorca, luego Antología de Textos Literarios, Historia de la Literatura Española, El Arroyo de la Miel, que a pesar de su título poético, una recopilación de textos para el bachillerato laboral, ¿no? También, como me recordaba el otro día Manolo Garrido, y como bueno, también lo nota José María Hidalgo, otro alumno, sus libros había que comprarlos en el Vía Gibralfaro, en la calle Álamo, en un habitáculo, ¿no? Donde José María Hidalgo destaca, hace esta frase: doña Elena, con quien la naturaleza fue cicatera en sus encantos personales, fue dotada, sin embargo, con largueza en sensibilidad y saber, de manera tal que cuando leía algún libro, como solo ella sabía hacer, permanecíamos todos embobados escuchándola. Ya saben que el acento aragonés, pues el más, que mejor, sin el castellano, ¿no? Como acababa de recordar antes, ¿no? Y cuenta una anécdota al hilo de esto, que dice que en una vez pues, se animó tanto que llegó a decir ya como un comentario personal, ya, es que las mujeres somos capaces de volver a los hombres locos con nuestros encantos, y que los alumnos se rieron, ¿no? Entonces ella, bueno, ella se encargó un poco de poner orden, ¿no? en esa situación, ¿no? Su labor como autora, pues estos manuales, ganó el concurso del Ministerio para preparar los manuales de lengua y literatura del bachillerato laboral. Mire, que el premio eran, con todo lo que sumó, eran 90.000 pesetas de los años 50, que no estaban nada mal. Y la edición de 10.000 libros, que estaba, eran libros, muchos de ellos con numerosas ediciones, y que, bueno, pues, también para formación profesional industrial, redacción y lectura. Como digo, pues fue muy prolífica, además eran libros con numerosas ediciones. Hay una gramática española, quizá una obra de contenido más filológico fue el estudio, la edición con estudio y notas de la poesía del Marqués de Santillana y de Juan de Mena, que es un libro editado en Zaragoza y de la que se sacaron hasta 12 ediciones en solo 4 años, ¿no? También escribió varios libros para la enseñanza de español a extranjeros, un terreno en el que ella tenía experiencia, y libros también para la carrera de comercio. Aquí tenemos la lengua española enseñada a los extranjeros. Tenía varios parecidos: El primer encuentro con el español, obra para estudiantes de habla francesa e inglesa, La sintaxis española contada a los extranjeros. En fin, tuvo ahí varios títulos, aunque quizás el libro más conocido, el que bueno, más trascendencia puede tener, fue esa guía turística de la Costa del Sol, ¿no? Que publica en 1960 y que, bueno, pues una obra, una de las primeras guías, que yo no sé si la primera, que habla de la Costa del Sol y que habla no solamente de la ciudad de Málaga, sino de todo lo que en ese momento era esa naciente Costa del Sol, en un momento todavía pues muy, muy iniciático, y que es un libro que, bueno, pues una referencia pues, prolíficamente ilustrado, con bellísimas fotografías, dibujos de Rafael Pérez Estrada, que mantenía una estrecha amistad. Es un libro editado por Editorial La Garza, Ediciones La Garza, que, bueno, que es la pequeña editorial que ella mantenía con León Sanz Jiménez, que era catedrático de lengua en la Escuela de Comercio. Tenían esta pequeña editorial donde prácticamente se hacían autoedición de sus libros, ¿no? Y bueno, curiosamente también, al hablar de la guía de turismo, Elena Villamana participaba en los tribunales para aprobar a los guías turísticos.
Ella también era miembro habitual de esos tribunales donde pues, se le concedían pues, las licencias profesionales para ejercer de guía turístico en la provincia de Málaga. Su implicación en la vida cultural de la ciudad pues, fue muy rápida. Ella llega a Málaga en el 47, ya un poco salgo de su carrera docente y ya terminando mi parte me acerco pues, a su papel, como digo, en la vida cultural. Rápidamente encontramos artículos suyos, aparecen en los periódicos, como sobre todo en el sur, y en 1948, cuando apenas llevaba 1 año y 2 o 3 meses, es elegida como miembro numerario del Instituto de Estudios Malagueños, que era una entidad adscrita al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y fue la única mujer. Piense que cuando ella ingresa, que apenas lleva 1 año en la ciudad, entran con ella Francisco Bejarano, Juan Temburi, Andrés Oliva, Sebastián Subirón, el padre Jordén, ¿no? Con lo cual ya vemos esa rápida integración con esos grandes nombres de la cultura local. Su implicación también va a ser inmediata en esos cursos de español, esos cursos para extranjeros, que se inician en 1948, justo unos meses después de que ella llegue a Málaga. Va a ser docente del primer momento. Esta foto yo creo que es ella. No es decir, que no, ella no está identificada, pero esta foto corresponde a una excursión de ese año 48 al Pantano del Chorro. Y bueno, yo creo que es ella. No lo digo con seguridad, pero creo que es ella la que aparece en esta foto. Bueno, pues en un momento simpático. Estos cursos de español para extranjeros pues marcan un poco la vocación de Málaga como centro de aprendizaje, ¿no? Para español, que ahora mismo hay decenas de academias y también pues la propia institución universitaria un poco conserva la línea de aquellos cursos que inicialmente se encontraban bajo el patrocinio de la Universidad de Granada. Y como digo, pues la parte filológica corría todos los años, los cursos, las clases se impartían en febrero y si Elena Villamana era una de las docentes permanentes. Vamos a encontrarla también pues, como miembro de jurado. Dentro de su participación, por dar algunas indicaciones, ¿no? Algunos apuntes en tribunal, aquí la tenemos pues, con José Luis Estrada, con Andrés Oliva, con Alfonso Canales, quería decir, ¿no? En un jurado que se reúnen en el Málaga Palacio en un jurado literario de concurso de la Peña Malaguista, del Círculo Mercantil, también era conferenciante. Sus conferencias pues, van jalonando por sus más de 3 décadas de presencia en la vida cultural malagueña, junto con das charlas sobre Vicente Espinel, sobre teatro contemporáneo, Rosalía de Castro. Tuvo que haber una colaboración muy interesante con María Antonia Sanz Cuadrado, que fue una poeta madrileña que fue durante unos años catedrática de Lengua y Literatura en el Instituto Femenino, y entre ambas mujeres vemos como sus nombres están unidos en muchos actos. Lo que pasa es que Antonia Sanz regresó, ¿no? Pues se marchó de Málaga antes que Elena Villamana, pero fueron 2 mujeres que a finales de los años 50 pues, jugaron un papel importante y destacado. Fue miembro del Consejo de Redacción de Caracola, también colaboró en Papel Azul, en la revista de José Antonio Muñoz Rojas, Quien conmigo va. Y en esta revista publicó una de sus escasas incursiones, por lo menos conocidas por mí, en la creación, que fue una traducción de una selección de la obra poética del poeta italiano Giuseppe Ungaretti, porque ella traducía del italiano. Era junto con el francés y el inglés, hablaba los 3 idiomas, ¿no? Entonces ahí tenemos una muestra de su labor como traductora. Era una gran amante de los viajes. En que encontramos, por ejemplo, esta licencia del año 1949, donde se le concede licencia para ir al extranjero durante la etapa de vacaciones escolares. Y durante años siguientes vamos a encontrar la misma autorización. Fíjense que en el año 1949, volvemos adelante, la Europa de posguerra, una España todavía en la autarquía, todavía con el racionamiento, todavía aislada internacionalmente, pues ya Elena Villamana pues, viaja. En algunos casos justifica los viajes por conferencias en Italia, en Oporto, por ejemplo. Y luego ya más adelante va a ser, aquí tenemos bueno, pues una nota autógrafa suya, de que en un viaje en Lisboa pues, sufrió una enfermedad, presentó un certificado médico, y aquí tenemos, bueno, pues poner también un documento pues, autógrafo de ella. Como gran viajera, también mandaba crónicas de sus viajes al periódico Sur y aparecían como artículos. Pues aquí tenemos, dice, Elena Villamana, que ha viajado a México, nos envía unos artículos para su publicación.
ejemplo, este viaje a México, pero hay otros de sus viajes a Japón, a Túnez, a Egipto, a Grecia, a la Unión Soviética, por decir algunos, ¿no? Que sí se podría a lo mejor recoger los textos de viaje de Elena Villamana. También perteneció, nunca dejó de ejercer como aragonesa, como la llamaba alguien, la señora de la Almunia de Doña Godina en Málaga, y perteneció a la institución Fernando el Católico de la Diputación de Zaragoza. También participó en la creación del Colegio Limonar, junto con Concepción Álvarez Net, la propietaria, pues porque Elena Villamana pues, no consiguió concretar exactamente el grado de participación, pero está en la dedicada. Ella misma decía que allí la maltrataban porque iba a atender el comedor y los niños pues le exigen que le pelara la manzana tal, y que ella se sentía maltratada pero con gusto, ¿no? Eso es otra de las notas pues, de su carrera. El colegio se crea en 1964. Como decía antes, era una mujer conservadora, y ya pues termino, ¿no? Pero no se le puede discutir su modernidad, su conciencia feminista incluso, ¿no? Al menos para los parámetros de la época. Tenemos estos artículos que publica ya en la prensa, en los años 70, la Carta a las Mujeres Españolas, donde ya pues predica o por lo menos pues ejerce una cierta conciencia feminista, siempre te digo conservadora. Por ejemplo, el tema del divorcio, ella dice, a mí el divorcio la verdad no me preocupa. Era soltera, ella lo decía, ¿no? Que a mí el divorcio no me preocupa. Pero bueno, lo que hacía era plantear la situación internacional. Planteaba temas como el aborto, era una mujer, también reivindicaba la sección femenina, también en otros de sus artículos, ¿no? Pero, por ejemplo, trajo en 1970 a Lidia Falcón, aquí la tengo, sí le voy a robar un poco a Miguel, ¿no? Por una frase que ella dijo en la presentación de Lidia Falcón, ¿no? En una fecha tan temprana como 1970, ¿no? Cuando el Ateneo la trajo aquí a Málaga a dar una charla ya pues, sobre ese feminismo naciente español, ¿no? Y decía Elena Villamana, en su particular estilo, la hora de la mujer está cerca, muy cerca, y si, como ocurre, el hombre español acepta de la mujer su belleza, su sensibilidad y sus encantos, tendrá en el futuro que aceptar, le guste o disguste, que la mujer es bastante más inteligente que él. Fue la presentación. Un poco pues con eso pues quedamos, bueno, porque nos queda todavía la parte de ateneísta, que ahora les contará Miguel. Pues aquí Elena Villamana falleció en Madrid, donde se había trasladado por su enfermedad, en mayo de 1995, a los 86 años de edad. Bueno, esta fue pues la noticia, ¿no? Que apareció en el Diario Sur, pues, recogiendo pues ese fallecimiento, ¿no? Tenía un antiguo alumno suyo, me acaba de decir, ¿no? Dice que la presencia de Villamana en el centro, en el Instituto de Nuestra Señora de la Victoria, tenía algo de pilar sólido, mucho de autoridad académica y daba un poco de miedo. La Villamana. Ese nombre queda en mi imaginario preadolescente como en el de tantos malagueños. Representaba como pocas el perfil docente de una profesora de instituto, que tú sabes bien que es historia, ¿no? Entonces, bueno, quizás esta frase que me ha llegado unos minutos antes de entrar, pues yo creo que la define bastante bien. Pues muchas gracias y le doy la voz a Miguel. Sí, el escape y ya. Bueno, muchas gracias, Víctor. Y vamos a dar unas pinceladas sobre su trayectoria en el Ateneo de Málaga, ¿no? Vamos a ver. Esto ya va para abajo, ¿no? Bueno, en aquella Málaga de los años 60, en la que confluyen el desarrollismo, los planes de estabilización, los flujos migratorios del interior de la provincia hacia el litoral, hacia la ciudad de Málaga, la propia capital, se contraponía un vacío cultural. La cultura oficial prácticamente era casi inexistente en aquellos años y se reducía en numerosas ocasiones a iniciativas de carácter particular o privadas, como decía el pintor Eugenio Chicano, al calor de un buen vaso de vino, en la buena sombra o en alguna casa de alguno de los artistas, ¿no? Había cierta cultura, algo de cultura oficial, que se realizaba en la Casa de la Cultura, precisamente de Málaga, pero realmente
había un gran vacío, ¿no?, en aquella etapa. No deja de ser curioso que, paradójicamente, pese a esta sequía cultural, durante aquella década los premios nacionales de literatura recayeran en los malagueños Manuel Alcántara, Enrique Llobet, José María Subirón, y el nacional de poesía en el abogado y escritor Alfonso Canales, ¿no? En aquellos años comienzan a surgir algunas iniciativas, ¿no? De hecho, algunos de los promotores o el principal promotor de este Ateneo de Málaga, como fue el presidente en su momento y sobre todo secretario durante muchos años de este Ateneo, Ramón Ramos, pues comienza a proponer iniciativas y a realizar algunas actividades culturales en el selecto club El Candado de Málaga, ¿no? También, pero habrá que esperar sobre todo a los primeros años 70 para que otros espacios como el PIMPI o incluso la sociedad, nuestro vecino de la sociedad económica, pues despeguen, ¿no?, definitivamente. En ese sentido, la idea que forma parte del grupo de promotores del Ateneo de Málaga para realizar un Ateneo que se forja en diciembre de 1966, aunque conlleva varias etapas. El Ateneo de Málaga, sus estatutos fundacionales se aprueban en diciembre de 1966. La autorización gubernamental, después de un largo proceso y varias negativas, se formaliza en octubre de 1968 y el Ateneo comienza a andar en noviembre de 1969. El grueso de la programación se inicia sobre todo en 1970, los primeros meses, ¿no? Esto supondrá un desarrollo importante para la cultura. En palabras de Alfonso Canales, supone llenar un vacío cultural existente en la ciudad de Málaga, ¿no? Elena Villamana Pesco, como ya ha comentado Víctor, quien ya atesoraba una prolongada trayectoria profesional como docente, mostraba ya desde hacía años una gran inquietud por la cultura, quedando demostrado en sus obras, en la narrativa, en su implicación y además en su cercanía y sobre todo amistad con muchos de los literatos y protagonistas de aquella cultura de la década de los años 50 y 60. Por tanto, como él ha comentado, encontramos a Elena Villamana Pesco en el Consejo de Redacción de la revista literaria Caracola, donde entró en contacto con el equipo de la recién fundada revista a través de Alfonso Canales, José Luis Estrada Segalerba, José Antonio Muñoz Rojas, José Salas Siguirior, Carlos Rodríguez Spiteri, Baltasar Peña Hinojosa, María Antonia San Cuadrado, su compañera, Ángeles Rubio Argüelles o Sebastián Subirón. Cito a todos estos nombres porque casi todos ellos van a formar parte del núcleo fundacional de este Ateneo de Málaga, y también Elena Villamana. Le voy a poner... Esta fotografía me parece bastante significativa porque esto es un acto celebrado en 1963 en la Casa de la Cultura y, como verán ustedes, pues son todos hombres, pero aquí en la esquina está Elena Villamana Pesco. Detrás hay otra señora, 2 filas más atrás, que he intentado familiarizarme y ver quién podría ser, y posiblemente pudiera ser Ángeles Rubio Argüelles, pero posiblemente solamente, tras mirar bastante la foto y ahí intentar definirla. Pero ahí está doña Elena Villamana Pesco rodeada de señores, ¿no? Es una fotografía del Centro de Tratamiento de la Imagen de la Universidad de Málaga. Sin duda, el que algunos de estos nombres, como le comentaba, participaran en la constitución del Ateneo de Málaga en diciembre de 66, influirían también en que ella se afiliara, que entrara a formar parte del Ateneo de Málaga. Alfonso Canales fue uno de los miembros de la inicial Junta Consultiva. La escritora, promotora y dueña del Teatro Ara y académica de San Telmo, Ángeles Rubio Argüelles, formó parte como vocal de teatro del Ateneo, y María Antonia San Cuadrado o Baltasar Peña Hinojosa fueron algunos de los socios fundadores. En aquella época, solo una mujer formó parte del acta inicial, del acta fundacional del Ateneo de Málaga, que fue Ángeles Rubio Argüelles, y también, a continuación, María Antonia San Cuadrado. Progresivamente se irían incorporando un mayor número de mujeres, llegando a 10 mujeres en este núcleo fundacional. Concretamente, en 1966 encontramos a 161 hombres y solo 10 mujeres en el Ateneo. 3 años más tarde, en 1969, serán 288 socios hombres y 42 mujeres. Vamos a ver. Esta fotografía de su amiga, compañera, María Antonia San Cuadrado, precisamente en un acto inaugural de curso del Instituto Vicente Espinel de Gaona, creo que es del año 1949. El hecho de que María Antonia San Cuadrado hubiera compartido con ella labor en el Consejo de Redacción de Caracola y que formara parte inicial de la historia de este Ateneo, sin duda influyó en que atrajera a Elena Villamana para formar parte de ese núcleo fundacional, ¿no?
María Antonia Sáenz Cuadrado, entiendo quizás que era mantenía con ella bastantes similitudes, y después lo voy a comentar por una cuestión. Era una poeta importante, pero parte de su obra poética tenía un marcado acento religioso, que después va a guardar cierta similitud con la labor que va a desarrollar Elena Villamana Peco en este Ateneo. Estos son los socios. Esto está sacado del libro recientemente publicado de Historia del Ateneo de Málaga. Aquí, en este acta, vemos la ficha de afiliación de Elena Villamana. Es la penúltima de abajo, ahí viene su domicilio, Montesancha, catedrática, y entra a formar parte del Ateneo de Málaga en abril de 1967. Entre los afiliados ahí pues aparece también María Antonia Sáenz Cuadrado, como comentaba, su amiga y compañera, y alguna que otra profesora también, porque en este núcleo inicial de socias del Ateneo de Málaga, la gran mayoría son profesoras, bien de institutos o bien profesoras universitarias. Los primeros pasos de Elena Villamana en este Ateneo son simplemente como socia de base, por decirlo así. Sin embargo, ella comienza progresivamente a mantener cierta actividad, incluso orgánica, dentro de lo que es la institución. He conseguido algunos testimonios de algunos socios de avanzada edad y también, sobre todo, de los primeros años 70, de Andrés Silva, el trabajador que muchos de ustedes conocerán de aquí del Ateneo de Málaga, que la conoció bastante hasta que ella estuvo en la última junta directiva, ¿no?, a finales de los años 80, ¿no? Y era una asidua del Ateneo, en principio, para acudir a todas las tertulias, porque el Ateneo, en principio, en esta primera etapa, pese a que mantiene una programación, no tiene el volumen de la programación actual, y entonces, independientemente de los actos que se celebraban, no siempre en el Ateneo por falta de espacio, porque el Ateneo de la Plaza del Obispo tenía una limitación considerable de espacio, pese al encanto que tenía, pero sí mantenía a diario una serie de tertulias y de charlas entre los propios socios ateneístas y miembros de la Junta Directiva y personas importantes de las ciencias y de las artes, ¿no?, en Málaga. Y entonces ya era una asidua que solía venir, según me comentaban, de 2 a 3 veces a la semana, porque las tertulias antaño se alargaban hasta las tantas de la noche. Eso era un clásico, ¿no?, en el Ateneo, ¿no? En ese sentido, ella, los primeros años, pues bueno, está como socia de base, pero ya comenzamos a verla implicándose en algunas actividades y actos, ¿no? En 1971, un nutrido grupo de ateneístas deciden realizarle un homenaje al premio Nobel Severo Ochoa, que ya, precisamente, como hemos visto antes, Elena Villamana pues fue una de las protagonistas del descubrimiento de su placa en el Instituto Gaona, ¿no? Como ustedes saben, Severo Ochoa, que desarrolló parte de su infancia en Málaga y así como su estudio en el Instituto Vicente Espinel, pues mantenía un estrecho vínculo con su antiguo profesor, Eduardo García Rodejas, que además era uno de los socios fundadores de este Ateneo, ¿no? Entonces, el Ateneo decidió traer como iniciativa a Severo Ochoa a Málaga y además concederle la medalla del Ateneo, que ahora tiene una continuidad anual desde el año 1991, pues antes se dieron solo varias medallas, a Paloma Picasso, al jurista Miguel Fénix, Vicente Alisandre, Jorge Guillén, al profesor José Manuel Rodríguez y, como comentaba, a Severo Ochoa. El acto, que tuvo lugar en mayo de 1971, constó de varias fases: una conferencia de Severo Ochoa en el Ateneo, un posterior almuerzo en el Club El Candado y la entrega de la medalla del Ateneo, como comentaba. Elena Villamana, que aquí la vemos en el centro de la foto detrás de estas dos señoras, pues formó parte o estuvo en la recepción celebrada a Severo Ochoa, que lo tenemos aquí a la derecha, ¿no? Aquí podemos ver algunas destacadas personalidades de Málaga del tiempo: Rafael Pérez Estrada, Eugenio Chicano. Esta foto es cortesía de Eugenio Chicano, al que posteriormente fuera alcalde de Málaga, Luis Merino Bayona. También está el presidente, en aquel momento secretario del Ateneo, Ramón Martín, y el bioquímico Arthur Korberg y su esposa, que acompañaron a Severo Ochoa. También aquí tienen ustedes a la derecha a Fernando Álamo de los Ríos, el neuropsiquiatra, que fue presidente del Ateneo durante los primeros años de la institución. En ese sentido, ella, aunque en los actos no aparece como protagonista o como organizadora, tampoco tenemos datos, es posible que estuviera, pero forma parte de toda la recepción y de esas jornadas que tuvieron lugar aquí. Durante estos primeros años, la historia de la institución, ninguna mujer representó una vocalía como tal.
Ángeles Rubio Argüelles tuvo la vocalía en principio de teatro, pero era una vocalía realmente un poco simbólica, más de nombre y de prestigio que de actividad, pese a que se realizaron algunas actividades relacionadas con el teatro. Sin embargo, por parte de Elena Villamana, intentando buscar en las actas de este Ateneo, en los archivos, porque ella realizó algunos actos en estos primeros años relacionados con la literatura y la narrativa, pero no aparece como vocal. En estos primeros años, las juntas directivas, cuando aparecen en los papeles, los documentos, suelen aparecer los listados cuando se produce un proceso electoral. Pero después hay una serie de vocalías que pueden ir sucediéndose o relevándose durante esos años hasta el siguiente proceso electoral. Entonces, me han comentado algunas personas que ella fue vocal de literatura. Yo no he encontrado nada. De hecho, hubo una vocalía de literatura durante estos primeros años que la representó Rafael León, ¿no? Amigo de ella y también que había estado con ella en Caracola y en otros ámbitos literarios, ¿no? Pero es cierto que realizó algunas actividades, quizás simplemente como profesora, socia o como vocal, porque sucediera a alguno a Rafael León en este sentido, ¿no? Aquí he querido simplemente mostrar un poco el espacio con encanto de la Plaza del Obispo, ¿no? Un espacio de para unas 30 personas aproximadamente, que, bueno, hasta el año 1991 formó parte de la historia del Ateneo, ¿no? De hecho, todavía se conservan algunos de los muebles, ¿no? Los Chester que están ahí están en la planta de arriba, ¿no? Una maravilla. Y al fondo presidiendo, pues, esa obra artística de Enrique Brisman, ¿no? Que se llama Fresas con nata, ¿no? ¿Por qué va para arriba? Aquí. Bien. Esto es lo que le comentaban. Las tertulias, que formaban un poco parte del grueso de aquella primera programación de aquellos años. Bueno, tertulias también aderezadas, como vemos, por bastantes bebidas, copas, etcétera, pero que también tenían su encanto y estaban hasta altas horas de la noche, ¿no? Esta es igual y tal, ¿no? Esta es una carta, porque en aquel momento al Ateneo se le tachó muchas veces de cierto círculo elitista. Pero bueno, también contribuyó a ello, por ejemplo, en aquellos años había un barman, que también servía copas durante el día y durante la noche. Y entonces, bueno, la carta es maravillosa, desde Bloody Mary, Gin Fizz, Cross, Very Well, vamos, esto era como una maravilla. Bien. ¿Por qué se ve esto por acá? Bien. Como apuntaba anteriormente Víctor, ya comenzamos a ver en temprana fecha, en 1970, en las primeras actividades de la etapa fundacional del Ateneo, cómo aflora la conciencia feminista a la que hacía alusión Víctor de doña Elena Villamana Peco. Y entre esas primeras actividades, él lo ha citado, en los primeros meses de 1970 y con gran atrevimiento, se programa la presentación del libro de la abogada y feminista Lidia Falcón, Mujer y Sociedad, en la que ya presentará e intervendrá Elena Villamana Peco. Así que ella comienza progresivamente a implicarse con la institución y, aunque no tiene todavía una vocalía a su nombre, en los sucesivos procesos electorales que tienen lugar en 1969 y 1976, ella ya aparece como, que aquí podemos ver algunas actas, como secretaria de mesa en los procesos electorales y también participando activamente en los procesos internos electorales del Ateneo, en las distintas listas, ¿no? Posteriormente va a llegar una mayor implicación. En la resolución del 18 de diciembre de 1972 de la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamaba el año 1975 como Año Internacional de la Mujer. Desde el Ateneo de Málaga se vislumbró esta efeméride como una excelente oportunidad para poder implicarse en una serie de iniciativas que confluyeran a dar una mayor visibilidad a la mujer mediante debates, conferencias y análisis ante los problemas o carencias históricas de las mismas. Para ello se forma un grupo de trabajo denominado Grupo de Mujeres del Ateneo de Málaga. Encabezando el mismo se encuentra Elena Villamana Peco, que forma parte activa del mismo. Para ello publicaron un manifiesto que fue publicado por el Diario Sur en marzo de 1975, que fue toda una declaración de intenciones. En este grupo de mujeres también estaba junto a Elena, María Ángeles Abril Rando, Teresa Cortés Mira y María Luisa Serrano Moreno, a quien cariñosamente el abogado, escritor y ateneísta Rafael Pérez Estrada la llamaba de manera cariñosa con el apelativo de las Nereidas del Ateneo. El texto decía así, le resumo un poco.
Las mujeres del Ateneo, en la reunión que hemos celebrado, nos hemos propuesto llevar una labor de cara al Año Internacional de la Mujer. Lo primero que nos hemos planteado es por qué un Año Internacional de la Mujer. De derecho y de hecho y qué situación nos encontramos en la sociedad actual frente al hombre, ya que no depende solamente de nosotras cambiar tal situación si al menos quisiéramos conocer todas esas marginaciones o incapacidades que soportamos. Por ello hemos programado una serie de conferencias y charlas que girarán en torno a la problemática jurídica de la mujer en España y la problemática social de la mujer en España. Respecto a la problemática jurídica, se hará hincapié en el derecho laboral, la transformación de la mujer casada en menor de edad, la separación y el divorcio, problemas jurídicos y sociales de la madre soltera. Todo un atrevimiento para el año 1975. A su vez, la problemática social tratará sobre la educación y la cultura que la mujer recibe y que es distinta a la del hombre. La dificultad de su incorporación al trabajo debido a la familia, oposición del hombre y la necesidad de su mentalización y a la sociedad por la falta de nuestras condiciones óptimas que dificultan esa incorporación. Religión, mujer, enfermedades y tratar el alcoholismo, droga, aborto y también la creatividad artística de la mujer son algunos de los fundamentos, ¿no? Esto se diseñó a tal efecto un amplio y ambicioso programa que culminaron en numerosas actividades. Los actos estaban previstos para el año 1975, pero se demoraron en cierta medida y la mayoría de ellos se realizaron durante los primeros meses de 1976. Amparado por la creación, por vez primera en el Ateneo de Málaga, de una vocalía de la mujer. En su fundamento se hacía constar en que se trataba de una vocalía para la divulgación y promoción de la problemática de la mujer en la sociedad actual. En todas estas conferencias, Elena Bellamana va a ser copartícipe de las mismas y va a tener una gran presencia. Le voy a citar algunas de las conferencias. Situación jurídica de la mujer, de Rafael Pérez Estrada, celebrada en la Sociedad Económica de Amigos del País. Mesa redonda sobre visión mediática de la problemática de la mujer, con Charo Peral, Carlos de la Torre, Elena Villamana, también en la Sociedad Económica Amigos del País. Conferencia sobre planificación familiar, celebrada en la Escuela ICES del Palo. Y conferencia de la mujer en la Biblia, con Elena Villamana y con su amigo y vocal de religión del Ateneo, el teólogo José María González Ruiz, también celebrada en la Sociedad Económica de Amigos del País. El hecho de no realizarse estas conferencias en el Ateneo era por la poca capacidad, entonces se buscaban espacios más amplios. Siempre estuvo moviéndose en los años 70, cuando había necesitaban de un mayor aforo entre la Sociedad Económica Amigos del País, la Casa de la Cultura y posteriormente en los años 80 también en la Caja de Ahorros Provincial. Se buscaban alternativas al respecto, ¿no? En junio de 1976 se convocaron elecciones al Ateneo de Málaga, presentándose dos candidaturas, la de secretario de la institución, Ramón Ramos, y la de escritor malagueño y abogado, Rafael Pérez Estrada. Las elecciones fueron ganadas por Ramón Ramos Martín y quedaron vacantes algunas vocalías, debido a diferencia de criterios entre los dos candidatos, ¿no? Entonces, algunos de los integrantes abandonaron las mismas y algunas vocalías tuvieron distintas trayectorias, ¿no?, por decirlo así. Entonces, meses más tarde, en octubre de 1976, se retomó la posibilidad de cubrir esa vacante. Para la vocalía de mujer, se podía pensar que Elena Villamana, que era parte bastante activa en la defensa de los derechos de la mujer, podría ser quizás la candidata al respecto. Pero, como bien decía Víctor, era una mujer conservadora, pero, por otra parte, con una tendencia muy, muy aperturista y en el sentido de abogar por los derechos de la mujer, ¿no? Sin embargo, no quiso implicarse. A esa candidatura se presentaron mujeres mucho más jóvenes que ella, que provenían sobre todo de los partidos más progresistas en aquel tiempo, aún en clandestinidad, porque las primeras elecciones legislativas en transición son en julio de 1977. Se presentan las candidaturas de Carmen Alcaine Moreno y Carmen Calzado Chamorro. Y Elena Villamana opta, que va a ser su posterior trayectoria a lo largo como vocal del Ateneo, para la candidatura de religión. La religión era un tema que a ella le interesaba bastante y, sobre todo, las distintas religiones. Era un tema que le apasionaba. Por eso también hacía alusión antes a su vínculo y su amistad con María Antonia San Cuadrado, que su poesía también tiene un marcado acento religioso, ¿no? Yo, por lo que he visto aquí y por lo que he podido investigar en el tema de la vocalía de la mujer,
Parece ser que en aquel momento de explosión, llamémosle predemocrática, comienzan a confluir aquí en el Ateneo numerosos socios pues, vinculados pues, a movimientos feministas incluso, socias en este caso, que son las que realmente abogan por esas candidaturas de mujer, ¿no? Y ella se aparta de ahí, ¿no? Les puedo decir, por ejemplo, mujeres como Carmen Calzado Samorro, que ya lo he comentado, que se presentó a la vocalía, o la vocal de biblioteca Hortensia Chiqui Gutiérrez del Álamo, que ustedes la pueden conocer. Mire, aquí tienen, no sé si se verá ahí bien. Bueno, esto es uno de los actos relacionados con la situación de la mujer, que aquí pues hay desde, creo que está Rafael Pérez Estrada, pero también, como decía bien Víctor, también está Carmen Werner, que fue una persona vinculada al movimiento, al falangismo y a la sección femenina, ¿no? En uno de los debates que tuvieron, ¿no? Esta es la candidatura de ella a la vocalía de religión. Y esta es Carmen Calzado, que se presenta a la vocalía de mujer del Ateneo. Y Hortensia Gutiérrez del Álamo, que también procedía del Movimiento Democrático de Mujeres, que era un movimiento que en los años 60, finales de los 60, pues estaba más vinculado al apoyo a los presos que estaban presidiarios por el franquismo, que estaban sancionados o estaban pasando penas de prisión por el franquismo, pero este movimiento de la mujer después se mueve un poco y gira en torno a lo que es la demanda de los derechos jurídicos de la mujer sobre todo, y casi todas ellas proceden de partidos, pues, del Partido Comunista al Partido Socialista. Chiqui Gutiérrez del Álamo fue vocal de biblioteca ese año en el Ateneo, y Carmen Calzado como vocal de mujer, ¿no? También, bueno, ella se inclina también por la vocalía de religión, por la gran amistad que mantiene con José María González Ruiz, y José María González decide, debido a la fricción que en ese momento ocurre con ese proceso electoral, abandonar la vocalía de religión. Ellos mantenían un fuerte vínculo y una gran amistad. José María González Ruiz era un teólogo canónigo de la Catedral de Málaga, muchos de ustedes lo conocerán, ¿no? Una de las personas más comprometidas dentro de lo que se podría denominar Nueva Iglesia, aperturista, estuvo en el Concilio Vaticano II, en el que personalmente intervino, autor de una prolífica bibliografía y, bueno, y un opositor al franquismo, pero vamos, importante, ¿no? Muy, muy importante, ¿no? Por ejemplo, tenía un libro que se llama Creer es comprometerse, que es todo un manual sobre el activismo y el compromiso juvenil cristiano, ¿no? O Memorias de un cura antes y después de Franco. El hecho es que ella le toma el relevo como vocal de religión. Y a partir de ahí, este es José María González Ruiz presentando con Salvador López Becerra, Jesús Pérez Lanzá y Jorge Lindell la primera revista Ateneo, precisamente en el año 1991. El caso es que Elena Villamano toma el cargo de vocal de religión del Ateneo de Málaga tras las elecciones del 15 de febrero de 1983 y va a representar esa vocalía durante varias legislaturas bajo la presidencia de Ramón Ramos, Juan Antonio Lacomba y el catedrático de Derecho Juan José Ruiz Rico, que fueron sucesivos presidentes de este Ateneo, ¿no? Las actividades generadas por la citada vocalía confluyeron en dos líneas, ¿no? El interés de Elena Villamana en torno a las distintas religiones existentes y al acercamiento y al conocimiento de sus fundamentos, así como sus puntos de encuentro o diferencia respecto al cristianismo, ¿no? Hay una continua búsqueda de Elena hacia la génesis y el principio de las distintas religiones, que se traducen en los actos que podemos ver en su programación, ¿no? En 1979, por poner un ejemplo, ella celebra una conferencia que se denomina Contenido y Belleza del libro de Job, ¿no? Impartida por ella, por la propia Elena Villamana Peco. También realiza varios ciclos y mesas redondas y conferencias acerca del acercamiento al hinduismo, el hinduismo y la maravillosa vida de Gautama Buda. En 1964, la mesa redonda Cambio de impresiones entre cristianos y musulmanes. Ella se prodiga bastante en ese tipo de mesas redondas, ¿no? En la que intervienen pues, algunos destacados líderes musulmanes y después la propia Elena Villamana como moderadora o bien interviniente o conferenciante, ¿no? También afronta la dicotomía clásica de las religiones entre el bien y el mal. Hay una mesa redonda que ella denomina ¿Existe el diablo?, también impartida por ella, en la que aparece también José María González Ruiz, el teólogo, Pedro González Quevedo Tejerina o Manuel Rodríguez Dó.
Y también, pues mire, en enero de 1980, una conferencia titulada Hechiceras y brujas, ¿no? El misticismo es otra cosa que también le interesa muchísimo y también aborda varias conferencias en esa línea. Una de ellas, una de las más destacadas, le lleva a explorar la vida de la alemana Teresa de Neumann, convocando a tal efecto una mesa redonda que se denomina Los fenómenos místicos de Teresa de Neumann. Aún muchas de estas conferencias y coloquios, bueno, pues la afronta desde un punto de vista religioso, también filosófico, científico, pero una continua búsqueda, ¿no?, de abrir el debate, ¿no?, aquí en la institución, ¿no? Elena estuvo acompañada por pocas mujeres durante aquellos años y durante su permanencia en la Junta Directiva, que duró 13 años. Es cierto que el número de mujeres socias del Ateneo había aumentado, pero su presencia tenía cierta limitación todavía, ¿no? Sobre todo a nivel de Junta Directiva, de vocalías, ¿no? En 1976, por ejemplo, solamente había 4 mujeres en la Junta Directiva del Ateneo, ella misma, y de nuevo 4 en 1985, con varias lagunas, ¿no?, a lo largo, ¿no? Durante los años que ejerció como vocal del Ateneo, entre 1976 y 1967, no abandonó, de todas formas, su interés por la narrativa y continuó realizando algunos actos relacionados con la misma, ¿no?, y también con la poesía, ¿no? En mayo de 1985 presentaba el libro Marañas, de Concepción Palacín Palacios, que contó con la colaboración de la Consejería de Cultura, y también volvió al tema de la mujer, con la mesa redonda titulada La interrupción de la maternidad, que con su propia intervención, Pilar Martín Lanuza, José María González de Ruiz, de nuevo lo encontramos al teólogo aquí, y también el jesuita Ignacio Núñez de Castro. Finalmente, las elecciones de 1967 configuraron un nuevo equipo y Elena Villamana dejó de pertenecer a la Junta Directiva del Ateneo y también esa vocalía de religión desapareció también. A partir de ese momento sigue vinculada a la institución, pero realmente ella pasa a ser socio de número. Sigue acudiendo al Ateneo, cada vez menos, llega a su jubilación como docente y, bueno, después aparece un poco ya sus achaques, su enfermedad y finalmente ella pues decide marchar a Madrid, donde finalmente fallece, ¿no? Aquí solamente, bueno, hay algunas actas firmadas por ella. Y yo, por mi parte, creo que ella tiene una brillante trayectoria como pedagoga y docente, es importantísima en la ciudad, sobre todo el vínculo cultural, ¿no?, el siempre estar ahí con los principales y las más importantes áreas literarias y de poesía de Málaga. Y el hecho de que estuviera tantos años en el Ateneo, ella es una gran conocida para las personas más, por decirlo así, de más veteranos o de más avanzada edad del Ateneo. El otro día tuve la oportunidad de hablar con un socio del Ateneo que tiene más de 90 años y la conocía perfectamente, pero el hecho de trasladarla, como comentaba, aquí a que ustedes conocieran su figura, me parecía importante para nosotros como institución, porque hay otras grandes mujeres en la historia del Ateneo y dentro de lo que es el Ateneo de Málaga, podremos tratarla en otras ocasiones, pero yo creo que en ella confluyen esa historia de docencia, pedagogía, cultura y además en distintas áreas, la narrativa, los libros de texto, la pedagogía, la vocalía de religión que le apasionaba tanto, la mujer, el feminismo. Sigo pensando que quiso apartarse en aquel momento porque llegaba una nueva savia al Ateneo de Málaga y aun siendo una persona feminista, pese a su carácter conservador, decidió apartarse a un lado, pero como vemos continuó realizando algunas de esas actividades y yo creo que había que ponerla en valor y trasladárselo a ustedes. Así que por mi parte nada más y encantado. Como suele ser norma, si ustedes quieren preguntar algo o alguna cuestión respecto a lo tratado hoy aquí, pues estaremos encantados. Sí, venga, aquí. Sí. 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 Y antes de presentación ya propiamente dicha, no, sí, yo creo que se me oye, ¿no? Perdón, pues no es muy importante lo que voy a decir. He tenido el honor de conocer a casi todas las personas, poetas y amigos que también han sido míos,
y también a González Ruiz, porque tenía un tío canónigo y también iba mucho a mi casa, etcétera. Bueno, pero me queda la duda porque yo me casé en el 66 y antes mi hermano, que también era ateneísta, con Rafael Pérez Estrada, que éramos muy amigos, etcétera, hemos tenido reuniones en el Ateneo, en la Plaza del Obispo, Sí. y entonces me he quedado un poco perpleja porque he entendido que se fundó en el 66 o 67. Diciembre del 66. El diciembre del 66, en este mismo edificio, en este mismo edificio que acogía la Escuela de Artes, de Bellas Artes, sí, claro. se produce el acta fundacional. Después comienza el recorrido para obtener el permiso gubernamental. Claro, pero antes había las reuniones ya y de amigos en la Plaza del Obispo. Sí, y en noviembre, exacto, aquí es el acta fundacional. Claro, y después ya se traslada a la Plaza del Obispo y después ya hay un periodo muy pequeñito de transición en la calle Ramón Marín, por el desalojo, por expedientes, ruinas, etcétera, etcétera, y hasta 1999 que retomamos aquí, al núcleo inicial, o sea, volvemos a donde se produce. Por eso me creo yo la duda, digo, bueno, como ya tengo 80 años, a ver si se me ha ido la cacerola. No. Bueno, muchísimas gracias a ambos, ha sido muy, muy bonito, muy instructivo y me ha recordado muchas cosas de mi juventud, claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquella señora quería preguntar algo. Bueno, en primer lugar, felicitar a ambos conferenciantes, magnífica la disertación. Mi pregunta no es específicamente sobre doña Elena Villamana. Yo recuerdo haberla visto por Calle Lario muy predispuesta, en las conferencias muy arregladita, pero mi pregunta es sobre esta catedrática de literatura que se ha mencionado, María Antonia Sanz Cuadrado, porque fue mi profesora de literatura en Gaona, y entonces tengo especial recuerdo de ella. Ella bailaba sevillanas con nosotros, entonces el despertar de la vida de las chicas de aquella época. Siempre me he preguntado qué ha sido de esta profesora, supongo que habrá fallecido ya, ¿no? Sí. ¿Se sabe algo? Porque en internet no viene nada. Bueno, efectivamente, bueno, yo también es una personalidad muy interesante en la vida cultural. Ella, claro, tiene una presencia en Málaga más breve que Elena Villamana, llega a mediados de los años 50 al Instituto Femenino, cuando todavía son vecinos, masculino y femenino. Ocupa la plaza de directora, pues bueno, gracias también a otros testimonios de otras alumnas como usted, pues tenemos algunas fotos de ella, intenta incluso implantar un uniforme, que bueno, solamente fue durante un curso, crea una revista llamada Málaga, y bueno, pues también, claro, las alumnas del femenino era un grupito más reducido que la del masculino, pero no, es también una profesora muy dinámica que también se implica en la vida cultural de la ciudad, y que la vamos a encontrar pues ya en el claustro pues, durante los años 60, también se mantiene, y en un momento dado, si no recuerdo mal, se traslada a Madrid, y ya un poco le perdemos la pista. Si hay, como usted dice, hay alguna referencia... Al principio de los 70. Al principio de los 70, sí. Claro, cuando ya... Y claro, por eso se retira, por eso comentaba antes que en los años, a lo mejor fue una quincena de años la que estuvo en Málaga, ¿no? Fue un pueblo importante, además, ella sí tiene una trayectoria como creadora, porque en Villamana es una mujer que organiza actividades literarias, que está muy al tanto, pero bueno, su labor creadora por lo menos no salió publicada, ¿no? Sin embargo, Sanz Cuadrado sí tenía una obra poética y un cierto peso como mujer en la literatura española de la época. Pero también se le pierde la pista en los años 70, se traslada a Madrid y ya pues fallecido ya, claro, tuvo que fallecer. Ahí siempre un poco el clásico buscar en la esquela de la ABC. Sí. ¿No? Que siempre ella yo creo que se marcha en los primeros años 70 porque en el acta fundacional del Ateneo de Málaga aparece ella junto a Ángeles Rubio Argüelles y en los primeros años está aquí, como en junta directiva, y de pronto desaparece. O sea, yo creo que en los primeros años 70 ya no está aquí. Yo creo que se trasladó su plaza docente
y ya ahí le perdemos mucho la pista. Ya, como usted apunta, hay referencias muy sueltas y suponemos que falleció ya posiblemente pues en Madrid, ya si no me equivoco era madrileña de nacimiento y ya le perdemos la pista. Pero es otra mujer a recuperar y bueno, hemos confundido los dos, tanto Miguel y yo, en recuperar también un poco su nombre y en apuntar quizás, pues al igual que ha ocurrido con Elena Villamana, también a trabajar un poco pues tanto su labor docente en Málaga como su labor creadora y también como mujer implicada en la vida cultural de la ciudad. Muy bien, muchas gracias. Sí, aquí, aquí. Buenas tardes. Hola. Felicitaciones a ambos. Importantísima la información. Lo Gracias. que generó en mí estas dos preguntas. ¿Cuántas mujeres actualmente pertenecen al Ateneo, a la Junta, a la directiva? Ahora yo creo que hay más mujeres que hombres, es al revés. La presidenta es mujer, de hecho, sí. Son muchas las mujeres. Ahora, en números no te lo puedo comentar, te lo puedo mirar ahora en un ratito, vamos, te lo digo. Pero Claro, hice la pregunta porque ustedes hicieron la comparación, obviamente. Estaban hablando de unos años de posguerra, sí. que era muy difícil. Bueno, ya eran unos años ya amparados en un desarrollo, hablamos de finales de los años 60, principios de los 70, Bueno, pero en el aspecto cultural todavía dejaba bastante que desear el tema. exacto, claro. Sí. Y que, en mi opinión, estando en el siglo XXI, todavía los espacios de nosotras no están cubiertos totalmente, porque la lucha histórica ha sido muy dura. Bueno, aquí sí están representados. Por Aquí, eso hacía la sí, pregunta sí. puntual. Ahora la otra. ¿Hay inquietudes en el apoyo a la participación de la mujer artista aquí en el Ateneo? Sí, indudablemente, sí. Muy bien, Sí. muy bien. Sí, porque es que Es más, Ajá. tendría que revisar la programación de estos últimos años, pero además Manuel me lo puede comentar. Yo creo que exponen más mujeres que hombres. No porque tengan que exponer más, sino porque quizás la inquietud y sus iniciativas van a lo mejor un poco en ese sentido. Tenemos más proyectos y más fotografía, ahora mismo tenemos una exposición de fotografía magnífica, en la antesala también continuamente, y ahora sí, ese aspecto ya quedó afortunadamente muy superado. Hasta Es más cierto que durante los años 70 hay mujeres muy representativas en el Ateneo y en la cultura local y todo, pero desde el punto de vista numérico y cuantitativo hay un escalón importante, pero eso ya afortunadamente. me satisface porque hemos asistido a otras actividades en otras instituciones en relación, por ejemplo, a unas escritoras, y ellas manifestaban claramente que es muy difícil aún que las mujeres sean publicadas, que sus obras sean publicadas. Entonces a mí me llama la atención eso y bueno, como feminista, yo también me identifico como feminista, quise hacerle esa pregunta. Muchísimas Pues yo creo que gracias. incluso hay más colectivos de mujeres escritoras y poetas que en la actualidad, en la Málaga actual, que de hombres, o por decirlo así, de hombres y mujeres. A mí me llega más información y conozco algunas de colectivos de mujeres. Cuestión diferente ya es la publicación, que ya interviene una editorial, que intervienen otros factores. Ahí ya no entro, pero vamos, en lo que es la cabida, en el sentido de esta institución, de la recepción, tanto a hombres como a mujeres y a mujeres, esto es un continuo ir y venir, ¿no?, de mujeres, ¿no?, en ese sentido. Y la mayor representación la tiene la presidenta del Ateneo, que sí bien es cierto que ha sido la primera presidenta de la institución, pero es que también es cierto que si miramos a otras instituciones tampoco hemos visto muchas presidentas, ¿no?, hacia atrás, ¿no? Yo creo que eso es algo ya, afortunadamente para nosotros, más que. Bueno, gracias. Sí, sí. Porque en ese sentido feminista y tal, pues siempre estamos reivindicando todavía cosas. Sí, claro, indudablemente. Sí, sí. Pero bueno, culturalmente aquí se tocan todos los Sí. temas. Hay vocalía de poesía, vocalía de... De patrimonio la lleva una mujer, la de psicología la lleva también una mujer, son muchas. ¿No eres española? ¿Vives aquí en Málaga? Vivo aquí en Málaga, sí. Pues nada, rápidamente haces socia. Porque esto sí que es de verdad cultura. Gracias.
Y precisamente ese es el pensamiento que tengo. Muy bien, muchas gracias. Gracias Había un a señor usted. por allí, ¿no? También que quería. Buenas tardes. Buenas tardes. Felicitaciones por vuestras magistrales intervenciones. Muchas gracias. Mi nombre es Manuel Garrido. Fui alumno de Elena Villamana. No digo que afortunadamente fui alumno de Elena Villamana, porque Elena Villamana, que en paz descanse, era una profesora déspota. Mira, cuento una anécdota y que conste que no estoy dolido con ella, porque hoy, mirando mis libros de calificaciones, me dio en junio un notable. O sea, no estoy dolido en absoluto. Mire, ella tenía la costumbre, mesa antigua, de sacar al azar a algunos alumnos, ¿no? A quien le iba a preguntar el tema de la lección del día. Es que fulanito, menganito, salió 7. A mí me preguntó, yo me confundí, me preguntó sobre la novela Pastoril. Y en fin, me lié y tal, porque yo defendía mis exámenes escritos, oralmente era un desastre. Total, que me mandó que me sentara, me dijo, menudo Pastoril está tú hecho. Así, dice, mira el 0 que te he puesto. Y ya está. Esta mujer no le he dado yo ninguna... Personalmente, cuando uno estudia, pasan los años, yo ya tengo muchos años, uno se acuerda de personas, de profesores, algunos con cariño y otros con suma indiferencia. En fin, ni es más, no me acordaba ni que me había dado un notable en junio. Ahí hablaba un profesor y tal que le sucedió que lo había suspendido. Yo aprobé no por la enseñanza de esta mujer, porque tenía una memoria yo privilegiada. Veía el libro y lo clavaba, y ya está. Pero a mí personalmente, doña Elena Villamana no me aportó absolutamente nada. Es mi opinión. Bueno, pues Manolo, yo lo decía en la conferencia, ¿no? Un poco, ¿no? Pues aquí va por barrios, ¿no? Parece que esta mujer, sin duda, porque eso lo dicen hasta aquellos que hablan, o tienen un buen recuerdo de ella, ¿no? Que era una mujer severa, seca, que sin duda distante, como me decía, pero una mujer cuyo nombre casi provocaba miedo, ¿no? Como me decía Pepe Jiménez en su mensaje que he leído antes, ¿no? Al mismo tiempo como una referencia de autoridad, ¿no? Es una profesora a la antigua usanza. Sin duda fue una profesora moderna, para, por lo menos, teniendo en cuenta la trayectoria de la que venía, pues bien formada, claro, que como tantos otros docentes, ¿no? Que no tenían la capacidad de estimular a unos determinados alumnos y al mismo tiempo podía ser hasta cruel con otros, ¿no? Entonces, claro, el antiguo alumno al que suspendió, pues claro, dice, como me suspendió, tuve que pasarme todo un verano leyendo y al final, no solamente aprobé en septiembre, sino que mi vocación fue para la literatura, ¿no? Entonces, al final, como que el suspenso lo incluso terminó abonando su futura carrera profesional y de investigación, ¿no? Sin duda, Elena Villamana representa muy bien pues, ese tipo de profesorado de una época que tiene esa virtud y defecto. Yo al mismo tiempo, bueno, es la impresión que saco, evidentemente. Yo no me dio clase, los testimonios que tengo pues vienen de los que he ido recogiendo, de tus impresiones, de otras que... Y me llevo esa imagen de ella, ¿no? Que podía hacer muy estimulante, a lo mejor con aquellos alumnos con los que encontraba abono, ¿no? O con los que casaba, pues era, como vemos el caso de Alfredo Rubio, que cuenta que la llamó a su casa y que te lleva a ver los verdiales. Entonces, podía ser una mujer muy entregada, pero al mismo tiempo con otros alumnos, que no, siempre es masculino, insisto, porque fue profesora de niños, ¿no? Toda su vida. Pues si no había feeling, vamos a decirlo así, pues era una profesora distante y, como tú dices, te aprobó con un notable, pero
eso a ti, pero como no te dejó huella, ¿no? Y de hecho, deja huella, he insistido, tenía por ahí, una mujer que dejaba huella, de una manera u otra. ¿No? Huella en el sentido de que el recuerdo está ahí, ¿no? Pero bueno, efectivamente, era, como vuelvo a las palabras de Pepe Jiménez, era un modelo de profesora, en este caso, de una época. Todos los profesores eran verdaderos monstruos en el buen sentido de la palabra, que daban miedo. Bueno, pues esos profesores, muchos de ellos, yo me acuerdo con verdadero cariño y dejaron huella en mí. Y ya repito que no estoy dolido con esta señora. Es que esta señora, para mí, no me aportó absolutamente nada. Ni en la escritura siquiera, no influyó para mí en nada. En nada, en absoluto. Bueno, Y sobre los libros de texto, mejor me callo. No, que teníamos que ir obligatoriamente a comprarlo en la librería Gibralfaro, allí en la calle Álamo, que ya no existe. Y obligatoriamente un libro de lectura, que valía entonces 50 pesetas de las de antes del 63, que se llamaba Arroyo de la Miel. Todavía lo tengo. Y cuando quiero enfadarme, nada más que tengo que ojearlo. Porque vaya. Y encima era obligatorio, ¿no? Muy bien. Ya está, ya. Pues muchas gracias, Manolo. Pues bueno, también otra parte del recuerdo de Elena Villamana, hay otra intervención. Sí, hay dos más. Bueno, ha despertado gente. Estaba, creo que Juan, aquí. Ante todo, muchas gracias por sus conferencias. Yo soy antiguo alumno también de doña Elena Villamana, con mi compañero de estudios. El recuerdo que tengo de ella es que Dios nos pille confesados si me saca y no me sé el tema, pero mi intervención es para rematar la anécdota que ustedes han contado, de que los alumnos se echaron a reír. Yo estaba en esa clase y sé la respuesta que dio ella, con su acento muy característico. Chicos, no sé de qué os reís. Elena en griego quiere decir belleza. Claro, y ya nos quedamos todos cortados, ya no supimos si seguir, no seguir, plegamos las cosas y adelante. La idea que ha dado el compañero, efectivamente, pero no era solo doña Elena. Yo le tenía pánico al señor García Rodeja también, porque si salía allí y tú no respondías en condiciones, pues no llegaron nunca a pegarte ni nada de eso, pero de alguna manera te decía, mira, chico, siéntate y ahí llevan la nota. Pero eso era general en aquel tiempo, no era solo de doña Elena. Claro. Vale, muchas gracias. Nada. El caso de García Rodeja lo tenía en mente, el de Manolo. García Rodeja, claro, es un personaje que el recuerdo de Severo Ochoa un poco lo ha mitificado, sin duda también un docente con un protagonismo muy importante, ¿no?, en generaciones de malagueños. Pero claro, uno ve lo que dice lo que dice Severo Ochoa y claro, lo pone por las nubes, tal, pero escucha testimonios de otros alumnos. Y bueno, usted me dice que no llega a la violencia. Bueno, en algún caso alguien me contó que un alumno lo sacó por la ventana, lo sacó por la cabeza con la ventana. Sí, pero que evidentemente, como decía, cada uno tiene su propio recuerdo, ¿no? Aunque es cierto, por eso insisto en esa frase que no todos, ya sé Manolo, pero dejaron huella de alguna manera, ya sea por el miedo o en algunos casos por la admiración, o a veces esa combinación de recuerdos que vemos, la anécdota la contaba José María Hidalgo en un blog de antiguos alumnos, Instituto Gaona, blogspot.com, ¿no?, que hay alguna referencia para Elena Villamana, hay alguien que el libro Rollo de la Miel, pues claro, era como una cosa muy poética, en fin, que vemos eso, ¿no?, también cómo la memoria nos dibuja, o la experiencia nos dibuja, pues visiones muy diferentes de un personaje, ¿no?, de una personalidad tan fuerte en todo caso. Yo creo que eso no podemos negar, ¿no?, que una mujer con una muy fuerte personalidad. Si no, yo también hablo como antiguo alumno de Elena Villamana. Bueno, también me dio clase Juan Antonio Lacomba, que habéis citado, ¿sí? ¿No? Y yo quiero rebatir un poco esto. Yo me dio clase en Preu. No sé si, bueno, aquello ya...
Y para nosotros fue un shock un poco. Cada clase suya era como una conferencia. Hablaba con una autoridad y sabiéndose muchísimo del tema. Especialmente me acuerdo de que era, yo creo, una gran experta en la generación del 98. Entonces, yo no recuerdo las notas ni los exámenes, la verdad que ya se me ha olvidado, pero me acuerdo que sabía muchísimo y que para nosotros era una clase, no era como una persona que se estudiaba un libro, sino una persona que sabía perfectamente de literatura. Eso es lo que simplemente quiero decir. Una persona con mucha formación. Y Sí, yo creo que efectivamente, como dice Miguel, sin duda era una mujer muy formada, con una gran preocupación por formarse como pedagoga, bueno, por lo menos según las corrientes de la época, evidentemente, ¿no? Claro, su estilo, pues, evidentemente, ahora mismo está completamente desfasado, pero en su momento tuvo que suponer, pues, aire fresco, una mujer que venía con una gran formación, que estaba preocupada, que, por ejemplo, se implicó mucho en la formación de español, ¿no? Para enseñanza de español para extranjeros, que tenía, pues, un dominio tanto de la didáctica del español, pero también, pues, de la literatura, además de la literatura actual, ¿no? Por ejemplo, de Pogonovsky se hablaba que se reía en clase de los poetas del 27, que eran los contemporáneos. Sin embargo, Elena Villamana, pues, hablaba, pues, de los poetas, de los escritores de su tiempo, de Delibes, Canales. En ese sentido, era una mujer que estaba muy al tanto de lo que estaba ocurriendo, muy abierta, como he dicho, y yo creo que está ahí en ese... Por tanto, quizá era una mujer que tenía una capacidad de conectar, ¿no?, con algunos alumnos y al mismo tiempo, evidentemente, de no conectar con otros, ¿no? Y eso, pues bueno, define el recuerdo. Pues ahí podemos encontrar, pues, auténticas alabanzas, ¿no?, a su labor como profesora, y luego también, pues, hay quien dice, bueno, pues no era para tanto, o mi experiencia con ella no fue nada positiva, ¿no?, como estamos viendo en esta misma sala, ¿no? Pero en todo caso, vuelvo a lo de antes, ¿no?, una mujer a la que hay que reconocerle su gran nivel de formación, su implicación y desde luego su personalidad. Una personalidad, pues, arrolladora, que mostró no solamente en el ámbito docente, sino también en la vida cultural. Ya hemos visto que nada más aterrizar en Málaga, rápidamente se integró en la vida cultural. Meses después ya era una figura de primera fila, una de las escasísimas mujeres, como ha apuntado Ángeles Rubio Argüelles, un poquito después llega María Antonia Sanz Cuadrado, pero eran auténticamente muy pocas mujeres las que tenían protagonismo en la vida cultural de la ciudad, rodeadas de varones, y Elena Villamana supo encontrar su hueco desde un primer momento. Sí. Bueno, que no podíamos ni hablar y teníamos que hacerlo todo a escondidas. Y yo me acuerdo de ir a la casa de la escultura, como se le ha dicho aquí, con X, porque yo quería al cineclub, Sí. era semiclandestino, y allí daban clases de italiano y se hacían 4 cosas. Allí no había prácticamente vida cultural como la hay ahora mismo aquí en el Ateneo, claro, han pasado muchísimos años. Yo Sí. acabo de cumplir el sábado 80 años. Y bueno, pues claro, he conocido a Ángeles Rubio Argüelles, íbamos muchísimo al teatro, y ya Rafael Pérez Estrada, mi cuñado Rafael Ballesteros, Enrique Brisma, que es familia mía, en fin, Chicano, que era muchísimo más joven, Pepe Infante, bueno, había una pléyade de gente muy, muy interesante y muy culta. Lo que pasa que, claro, no había donde expandirse. Sí. Y esto era el único sitio, digamos, donde se podía hablar, y ya en aquel tiempo, pues claro, también era muy difícil. Vamos, yo lo he vivido, por desgracia. Lo que es que mi vida laboral después ha sido en Madrid, pero vamos, yo he venido aquí continuamente, ¿no? Y he vivido todas esas cosas, y además que éramos semiclandestinos, todos Sí, lo hacíamos con muchísima dificultad. En 1974 vino a dar una conferencia sobre movimiento obrero. Claro. El profesor de historia, ¿cómo se llamaba? Tuñón. Manuel Tuñón de Lara, y se fue directamente para comisaría a declarar, sí, ¿no? O claro, sea que, yo- bueno, era un atrevimiento y una apuesta del Ateneo. Por eso, cuando en el año 70 la propia Elena Villamana presenta el libro de Lidia No, Falcón. me acuerdo yo de ella, perdón, porque ha sido muy interesante, además culturalmente era una lumbrera, como se Sí. suele decir, ¿no?
Pero sí he conocido a otras personas que vamos, que eran muy, muy valoradas, pero en petit comité no. Bueno, después publicaban libros Sí. y también los libros eran muy difíciles de ir a la revista Caracola, Sí. había un montón de cosas, bueno. Pero todo era muy reducido y muy... Sí, círculos muy un núcleo restringidos. de gente que se enteraba, o que le interesaba, o que, porque es que no podías hablar, porque te metían en la cárcel. Vamos, que Es una en realidad. mi familia ha pasado. Bueno, perdón. Bueno, pues si no hay ninguna cuestión más, ha sido un placer siempre agradecer su presencia por apoyar la cultura. Seguiremos con el ciclo Mujeres Malagueñas, nos queda Mercedes Formica, que esperemos que sea en noviembre, y cerraremos con Maripepa Estrada. Y el año que viene pues esperemos hacer una nueva edición y que todos disfrutemos de estos momentos. Así que muchas gracias a todos. Y a Víctor.